El estatuto filosófico del poema después de Heidegger, por Alain Badiou, publicado en Pensar después de Heidegger, L'Armand, París, 1992. Traducción de Carlos Torres en Imago Agenda, número 29, mayo 1999. Lectura por Gerardo Ferretis, 2023. Cuando Parménides coloca su poema bajo la invocación de la diosa, y cuando lo comienza por la imagen de una cabalgata iniciática, es preciso reconocer lo que no es, que esto no es aún filosofía, pues toda verdad que acepta su dependencia con relación al relato y con la revelación está aún detenida en el misterio, por lo cual podemos decir que la filosofía solo existe al querer desgarrar el velo. La forma poética en Parménides es esencial. Cubre con su autoridad la conservación del discurso en la proximidad de lo sacro. Ahora bien, la filosofía solo puede comenzar por una desacralización. Instaura un régimen del discurso que es su propia y terrena legitimación. La filosofía exige que la autoridad misteriosa y sagrada de la dicción profunda sea interrumpida por la laicidad argumentativa. Es por esto que Parménides es una suerte de precomienzo de la filosofía, cuando, con respecto a la cuestión del no ser, bosqueja un razonamiento por el absurdo. Este recurso latente a una regla autónoma de consistencia es, en el interior del poema, una interrupción de la conclusión que el poema organiza entre la verdad y la autoridad sagrada de la imagen o del relato. Es esencial ver que el apoyo de esta interrupción no puede ser más que del orden del matema, si se entiende por ello las singularidades discursivas de la matemática. El razonamiento apagógico es, sin ninguna duda, la matriz más significativa de una argumentación que solo se sostiene por el imperativo de consistencia y se revela incompatible con cualquier legitimación por el relato o por el estatuto, iniciado, sagrado, del tema de la enunciación. El matema es aquí lo que, haciendo desaparecer al decidor, ausentando su lugar de toda validación misteriosa, expone la argumentación a la prueba de su autonomía, y entonces el examen crítico o dialógico de su pertinencia. La filosofía comenzó en Grecia porque solamente ahí el matema permitió interrumpir el ejercicio sacro de la validación por el relato. El mito, diría Labarthe. Parménides nombra el premomento, aún interno al relato sagrado y a su captura poética de esta interrupción. Se sabe bien que Platón habla de la reflexión llevada hasta la desconfianza sistemática hacia todo lo que dice un poema. Platón nos propone un análisis completo del gesto de interrupción que constituye la posibilidad de la filosofía. En lo que concierne a la captura imitativa del poema, su seducción sin concepto, su legitimación sin idea, es preciso alejarla, desterrarla del espacio en que opera la realeza del filósofo. Es una ruptura dolorosa, interminable, ver el libro 10 de la República. Pero aquí se juega la existencia de la filosofía, no una cuestión de estilo. El apoyo que la matemática suministra para la desacralización o la despoetización de la verdad debe ser explícitamente sancionado. Pedagógicamente por el lugar crucial de la aritmética y de la geometría en la educación política. Ontológicamente por su dignidad inteligible que hace de vestíbulo a los desplazamientos últimos de la dialéctica. Para Aristóteles, tan poco poético como es posible en la técnica de exposición, Platón, en cambio, y lo reconocía, es en todo momento sensible al encanto de lo que excluye. El poema no es más que un objeto particular, propuesto a las disposiciones del saber, al mismo tiempo que a la matemática le son retirados todos los atributos de la dignidad ontológica que le había acordado Platón. La poética de Aristóteles es una disciplina regional de la actividad filosófica. Con Aristóteles, el debate fundador terminó.
La filosofía, estabilizada en la conexión de sus partes, no vuelve dramáticamente sobre aquello que la condiciona. De este modo, desde los griegos, han sido encontrados y nombrados los tres regímenes posibles de relación entre poema y filosofía. 1. El primero, que llamaremos Parmenidio, organiza la fusión entre la autoridad subjetiva del poema y la validez de los enunciados tenidos por filosóficos. Incluso cuando interrupciones matematizantes figuran bajo esta fusión, están subordinadas en definitiva a la obra sagrada de la dicción, a su valor profundo, a su legitimidad enunciativa. La imagen, el equívoco de la lengua, la metáfora, escoltan y autorizan el decir verdadero. La autenticidad reside en la carne de la lengua. 2. El segundo, que llamaremos platónico, organiza la distancia entre el poema y la filosofía. El primero se da en la distancia de una fascinación disolvente, de una seducción diagonal a lo verdadero. La segunda debe excluir aquello de lo que trata. El poema debe llegar a ocupar su lugar. El esfuerzo de desgarramiento del prestigio de la metáfora poética es tal que exige que se tome apoyo sobre lo que en la lengua se le opone, esto es, en la univocidad literal de la matemática. La filosofía solo puede establecerse en el juego de contrastes entre el poema y el matema, que son sus condiciones primordiales. El poema, del cual debe interrumpir la autoridad, y el matema, al que debe promover la dignidad. Se puede decir también que la relación platónica con el poema es una relación negativa de condición, que implica otras condiciones: el matema, la política, el amor. 3. El tercero, que llamaremos aristotélico, organiza la inclusión del saber del poema en la filosofía, entendida como saber de los saberes. El poema no es pensado en el drama de su distancia o de su íntima proximidad. Es incluido en la categoría del objeto, en lo que debe ser definido y reflexionado como tal, recortado en la filosofía, una disciplina regional. Esta regionalidad del poema funda lo que será la estética. Se podría decir de este modo: las tres relaciones posibles de la filosofía, como pensamiento, con el poema, son la rivalidad identificante, la distancia argumentativa y la regionalidad estética. En el primer caso, la filosofía envidia al poema. En el segundo, lo excluye. Y en el tercero, lo clasifica. Bajo la perspectiva de esta triple disposición, ¿cuál es la esencia del proceder del pensamiento heideggeriano? Se podría esquematizar en tres componentes. 1. Heidegger estableció legítimamente la función autónoma del pensamiento en el poema, o más precisamente, buscó determinar el lugar en sí mismo retirado, o indescubrible, de donde percibir la comunidad de destino entre las concepciones del pensador y el decir del poeta. Se puede decir que este trazado de una comunidad de destino se opone sobre todo al tercer tipo de relación, aquel que es subsumido por una estética de la inclusión. Heidegger sustrajo el poema al saber filosófico para llevarlo a la verdad. De este modo, fundó una crítica radical de toda estética, de toda determinación filosófica regional del poema. Esta fundación es adquirida como un trazo perteneciente a la modernidad, su carácter no aristotélico. 2. Heidegger mostró los límites de una relación de condición que sólo iluminaría la separación del poema y del argumento filosófico. En delicados análisis particulares, estableció que sobre un largo periodo, a partir de Hölderlin, el poema es el relevo de la filosofía en temas esenciales, principalmente porque la filosofía durante todo este periodo permanece cautiva ya de la ciencia, positivismo, ya de la política, marxismo. Está capturada tal como decíamos que en Parménides permanece cautiva del poema. No dispone, en relación con las condiciones particulares de su existencia,
de un juego suficiente para establecer su propia ley. He propuesto llamar a esta época la Edad de los Poetas. Decimos que al investigar esta edad por medios filosóficos inéditos, Heidegger mostró que no era siempre posible ni justo establecer la distancia al poema por el procedimiento platónico del destierro. La filosofía está obligada a veces a exponerse al poema de un modo más peligroso. Debe pensar por su propia cuenta las operaciones por las cuales el poema toma conocimiento de una verdad del tiempo. Para el periodo considerado, la principal verdad puesta en juego es la destitución de la categoría de objetividad como forma obligada de la presentación ontológica. De ahí el carácter poéticamente crucial del tema de la presencia, que aparece, por ejemplo, en Mallarmé, bajo su forma invertida, el aislamiento o la sustracción. 3. Desgraciadamente, en su montaje historial, y más particularmente en su evaluación del origen griego de la filosofía, Heidegger no pudo, al no valorar el carácter originario del recurso al matema, más que volver sobre el juicio de interrupción y restaurar, bajo nombres filosóficos sutiles y variados, la autoridad sagrada de la dicción poética y la idea de que la autenticidad se da en la carne de la lengua. Existe una profunda unidad entre, por una parte, el recurso a Parménides y Heráclito, considerados en tanto que recorte de un sitio anterior al olvido de la eclosión del ser, y, de otra parte, el penoso y falaz recurso a lo sagrado en los más controvertidos análisis de poemas, especialmente los análisis de Trakl. La incomprensión heideggeriana de la verdadera naturaleza del gesto platónico, que se basa fundamentalmente en la incomprensión del sentido matemático de la idea, que es precisamente lo que, desnaturalizándola, la expone en la retirada del ser, implica que, en lugar de la invención de una cuarta relación entre filosofía y poema, ni fusional, ni distanciada, ni estética, Heidegger profetiza en vano una reactivación de lo sagrado en el apareamiento indescifrable del decir de los poetas y del pensar de los pensadores. Se retendrá de Heidegger la devaluación de toda estética filosófica y la limitación crítica de los efectos del procedimiento de exclusión platónico. Se contestará, en cambio, que se equivoca cuando, bajo las condiciones que serían las del fin de la filosofía, sutura este fin a la autoridad sin argumento del poema. La filosofía continúa, a pesar de los positivismos. La filosofía continúa, a pesar que los positivismos están agotados y los marxismos exangües, pero también a pesar que la poesía, en su fuerza contemporánea, nos ordena liberarla de toda rivalidad identificante con la filosofía. Pues esta pareja del decir y del pensar es, en efecto, aquella, olvidadiza de la sustracción ontológica que inscribe inauguralmente el matema, que forma la predicación del fin de la filosofía y el mito romántico de la autenticidad. Cuando la filosofía continúa, libera el poema como operación singular de la verdad. ¿Qué será el poema después de Heidegger? El poema después de la Edad de los Poetas, el poema post-romántico. Los poetas nos lo dirán, lo hemos dicho, pues desanudar filosofía y poesía, salir de Heidegger sin recaer en la estética, es también pensar de otro modo la procedencia del poema, pensarlo en su distancia operatoria y no en su mito. 2 indicaciones solamente. 1. Cuando Mallarmé escribe, el momento de la noción de un objeto es entonces el momento de la reflexión de su presente puro en sí mismo o su pureza presente. ¿Qué programa traza para el poema si éste se encuentra vinculado a la producción de la noción? Se tratará de determinar por cuáles operaciones internas a la lengua se puede hacer surgir una pureza presente, sea la separación, el aislamiento, la frialdad, de aquello que solo está presente si no tiene ningún vínculo presentificante con la realidad. Se podría sostener que la poesía es el pensamiento de la presencia del presente.
y que precisamente por esto no rivaliza en ningún modo con la filosofía, la cual tiene por tarea la composicionalidad del tiempo y no la pura presencia. Solo el poema acumulará los medios para pensar fuera de lugar o más allá de todo lugar, sobre alguna superficie vacante y superior. El presente no se deja reducir a su realidad, pero convoca a la eternidad de su presencia, una constelación fría de olvido y de desuso. Presencia que, lejos de contradecir al matema, implica también el único número que no puede ser otro. 2. Cuando Celan nos dice: disco, constelado de previsiones, lánzate fuera de ti. ¿Qué es lo íntimo de esta intimación? Se lo puede comprender así. Cuando la situación está saturada por su propia norma, cuando el cálculo es inscrito sin descanso, cuando no hay vacío entre saber y prever, entonces es preciso poéticamente estar listo a salir fuera de sí mismo. Pues la nominación de un acontecimiento, en el sentido que hablo, suplementación indecible, debe ser nombrada para advenir a un ser fiel, esto es, a una verdad. Esta nominación es siempre poética. Para nombrar un suplemento, un azar, un incalculable, es preciso apoyarse en el vacío del sentido, en la ausencia de las significaciones establecidas, con peligro de la lengua. Es necesario entonces poetizar, y el nombre poético del acontecimiento es lo que nos lanza fuera de nosotros mismos a través del cerco en llamas de las previsiones. El poema liberado de la poetización filosófica. Sin duda, siempre ha habido estos dos pensamientos, estas dos donaciones: la presencia del presente en el traspasamiento de las realidades, el nombre del acontecimiento en el salto de los intereses calculables. Alain Badiou.